que mencionan de reiterada. También algo que iba a notar en el caso especial de Drácula, y que también mencionan en el material de la clase, es algunas veces que el mal, algunas veces es inexplicable, no requiere explicación, porque también sigue también la misma voluntad que, bueno, tienen los humanos también para los románticos. Y eso considero que también se puede representar en Drácula, porque explícitamente no se explica el por qué quiere mudarse a Londres y no quedarse durante toda la Ujú, eternidad en su castillo en los Cárpatos. O sea, hasta ujú. para el propio Jonathan no está esa explicación y considero que eso también ayuda al factor fantástico, pero también del terror que trae las novelas románticas. Ujú. El no saber esos motivos, el no encontrarle esa explicación. Sí, yo creo que es verdad, ciertamente, no hay explicación. Drácula es una novela más bien gótica, y es de finales del siglo XIX. Ya se supone que se había acabado el romanticismo, pero se supone nada más. Uno no puede decir el romanticismo terminó el 14 de mayo de 1857 a las 3:37 de la tarde. No, eso no se puede hacer así. Pero bueno, tiene esas coincidencias, tiene esa influencia, esos rasgos en común, sí, ciertamente. Creo que es un buen punto, un buen análisis. Sí, lo había tomado como comparación porque estábamos hablando de Frankenstein y bueno, como Ujú. Víctor quería superar esos límites, claro, él, él deseaba romper esos límites de la vida y la muerte porque Sí, lo deseaba, era su voluntad quien dictaminaba eso, y con Drácula también se puede decir lo mismo, parece sí. su voluntad dictaminaba que él deseaba moverse a Londres y causar el terror a Inglaterra. No, ¿Te, él no se mudó a Londres exactamente. te imaginas que Drácula sea Jack el Destripador? No, 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 Nunca no. se, nunca se supo quién era Jack el Destripador. Ah, ¿y si fue Podría ser Drácula? una reescritura interesante. Podría servir para una novela interesante, quien Hacer quita. una conexión ahí. Claro, los tipos que hicieron Shrek, por ejemplo, conectaron todas esas historias. Pinocho, La Cenicienta, Caperucita, entonces poca gente. Y lo que hicieron Toy Story, mira la historia de, de Ken y la otra, ¿cómo se llama la otra? Que es la principal, Barbie. Barbie. Que juntaron Barbie con los muñequitos intergalácticos y todas esas cosas. Si uno se esfuerza, uno hace las conexiones, las encuentra por donde haya, y si no las encuentra, las inventa, porque mira cómo Borges inventaba hasta entradas de la Enciclopedia Británica, que es la enciclopedia más seria del mundo. Y viene Borges y se burla de eso, y Don Quijote se burla de la caballería, que eso es la literatura de los 100 años anteriores. Eh, entonces siempre es posible. Y siempre es posible porque la literatura existe para, no se debe decir porque la literatura no existe para nada, la literatura existe, ya está. Pero sea Drácula, sea Pinocho, sea eh, Frankenstein, La Odisea, Cien años de soledad, o lo que sea, ¿no? Hasta los cuentos infantiles que uno le lee a los muchachitos ahora. Bueno, no estaba pensando en los hermanos Grimm y en Andersen, también, pero no estaba pensando en ellos, estaba pensando en los cuentos que se escriben ahora, que autores actuales escriben para niños con ilustraciones y todo eso. Hasta eso existe porque hay un esfuerzo para desentrañar al ser humano. Y hay un autor, una persona, un ser humano metiendo el dedo
donde no entiende cómo es la cosa. Es como si metiera un bisturí para ver cómo es esto que será el hígado. Déjame abrir también el hígado para ver cómo es el hígado por dentro, para ver cómo es que procesa lo que yo me tomo. Por qué me da una borrachera cuando tomo alcohol? ¿No? Ahí un hombre o una mujer que escribe un poema, que escribe un cuento, que escribe una novela, lo que está haciendo es abriéndose a sí mismo con un bisturí. En el romanticismo pasaba eso también, bueno, explorando el lado oscuro. En la ilustración hacían eso explorando el lado luminoso, que no por luminoso era más fácil de comprender, porque mira que es difícil comprender la razón humana. Este, si existe la matemática y la lógica, y cuando uno estudia eso en primaria, en secundaria, en la universidad, es un dolor de cabeza que nadie tiene. Si no se entiende eso, que es objetivo, imagínense ustedes cómo vamos a entender cómo funciona el corazón, es decir, los sentimientos, no el órgano, los sentimientos, los temores, ¿no? Los complejos, los deseos, ¿no? Las alegrías, incluso las alegrías, son una cosa misteriosa. Uno no logra comprender de verdad, verdad, cómo es que uno llega a ponerse contento con cualquier cosa, una cosa simple, ¿no? Y uno ve un niño que sonríe y uno llora de la felicidad antes de reírse, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Eso no es así sencillo de entender. Los románticos trataban de desentrañar eso y ahora también tratamos de desentrañarlo haciendo otro tipo de cuentos y de poemas, etcétera. Al final, todo termina siendo un intento de desentrañar al hombre mismo, a nosotros mismos. Yo di una vez en un taller que un cuento o una obra literaria cualquiera, es en realidad un mensaje, una carta que está escribiéndose el autor a sí mismo. Hay algo dentro de esta persona que está enviando señales y eso llega al papel. ¿Y ese mensaje para quién es? Bueno, para ese mismo que lo está escribiendo. Entonces, bueno, después, al final de esa tarde, que me dijeron los muchachos, profe, ¿y cuál es la tarea para el jueves que viene? Y a mí me cruzó por la cabeza, bueno, escríbanse una carta a sí mismos. Me dio un terror, me dio un miedo, y eso que yo no pretendía escribir, yo a veces hacía las tareas también, ¿no? Para que los muchachos me criticaran. Pero ese día yo no pretendía hacer esa tarea cuando lo pensé. Me dio un miedo terrible que pudiera pasar con que estos muchachitos descubrieran dentro de ellos mismos algo, qué sé yo, terrorífico, ¿no? Asolador. Eso es lo que hace la literatura. Buscar dentro el mismo ser humano que está escribiendo lo que pasa dentro del ser humano en general. O buscar dentro del ser humano en general lo que está ocurriendo dentro de él, de este individuo que está escribiendo. ¡Ay! Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es romántico, profe. Eh, por las fechas en que existió Oscar Wilde, ya habría que decir que no, porque es del final del siglo XIX y yo creo que Wilde murió en el siglo XX incluso, y murió joven. Eh, Veo algunos elementos, pero es irónico a la vez porque en todas las historias de Wilde sus personajes son más bien poco apasionados y apáticos, como él. Aunque bueno, yo diría que más bien él era apasionado, pero apático y cínico sí que era. Gray rechaza a Sybil Vane en La Rosa y el Ruiseñor. Y en La Rosa y el Ruiseñor el personaje principal acaba tan decepcionado que regresa a la razón como única fuente de interés. Ajá, ciertamente. Y en el príncipe aquel, el príncipe feliz, era un corazón ardiente, pero era una estatua. Oye, no sé si yo había visto esta idea antes, esto de que eran unos seres apáticos, ¿no? Aquel príncipe feliz me estoy dando cuenta de que a pesar de que tenía un amor inmenso,
Bueno, no hace falta decir nada más que lo que era. Una estatua. Estaba hecha de lo que están hechas las estatuas. No sé si esta era de concreto, de bronce, no sé. Pero un ser inmóvil, ¿no? Inmóvil. eh, bueno, tiene movimiento, como todos los seres humanos. Dorian Gray, perdón, Oscar Wilde lo buscaba de esa forma, ¿no? Con seres apáticos, poco apasionados, aunque él, yo creo que sí era un tipo apasionado. Me emocioné cuando vi el nombre, cuando pasé ahí los ojos por la pantalla y vi que decía Dorian Gray. Eh, Le contesta Claudia a sí misma como si estuviera escribiendo una obra literaria, pero ambos plantean cosas muy relacionadas al romanticismo, como la muerte, la vida y el amor. Bueno, todos los movimientos tienen esos tres temas eh, en la mente, en el corazón, en el centro de atención. Eh, y el romanticismo los tiene porque los tiene que tener y porque estos son temas sumamente misteriosos, sumamente ricos, y es ahí donde está el gran misterio que tenemos los seres humanos desde Adán y Eva. Eh, y esa visión pesimista, bueno, también está, sí, en Oscar Wilde parece que está, en el romanticismo quizá más. Yo, sin examinarlo mucho por las fechas, diría que el retrato de Dorian Gray no es una obra romántica, pero eso no elimina, no va a eliminar en ningún caso que haya rasgos que comparte con el romanticismo. También eso se puede ver en la Odisea, que es de 3.000 años antes, ¿no? Existe los viajes son un elemento que se puede encontrar en el romanticismo y el estudio, la exploración de culturas ajenas y lejanas, ¿no? Es una cosa importantísima en el romanticismo y la Odisea es un libro de viaje, es muchos otros tipos de libros también, pero es una novela de viaje. Eh, en la Odisea se narra el viaje de Odiseo de vuelta a casa después de la guerra de Troya, ¿no? Una vez ganada la guerra de Troya. Eh, claro, ese viaje hubiera podido durar unos 9 días, como dice el narrador, si Odiseo se hubiera ido en bicicleta. ¿M? No me vayan a decir que la bicicleta no existía porque hubiera podido durar 9 días, como dice el narrador, y hubiera podido, era un viaje en barco de unos 9 días. Y cuando estaba en el día 8, que ya se veía la isla de Ítaca, el reino de Odiseo, ya se veía en el horizonte, se le ocurre al muy tonto pelearse con Poseidón, arrogante que era ese muchacho. Y entonces ya el viaje de 9 días se convirtió en un viaje de 20 años, un libro de viajes. Y esas mismas búsquedas están en todo aquello que se precia de ser literatura. Y por supuesto está en el romanticismo. Entonces, hay esas coincidencias. Muy bien, uno las ve, las encuentra, pero no siempre hay que pensar que por eso es romántico. Podríamos pensar también que es de la vanguardia, o sea, del siglo XX. Y bueno, unas cosas sí, otras cosas no. Me acabo de cambiar de sitio porque se estaba descargando la computadora. Aquí tengo abierta una cosa para los que mencionaron la Divina Comedia el otro día en un mensaje. Estábamos en una conversación que tuvimos. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto, profesor. Les dije que yo había escrito un cuento en que Dante era protagonista, era uno de los protagonistas. Y lo tengo aquí, pero es muy largo para leerlo. Lo van a leer ustedes. Bueno, chicas, ¿qué más me cuentan? ¿Qué tienen? ¿Qué otro comentario tienen por ahí?
Yo creo que nos acercamos al final. Tengo ese sentimiento, no me lo dicta la razón, me lo dicta mi intuición femenina. Se lo dicta su voluntad. Exacto. No, no, mi voluntad no. Yo me podría pasar toda la tarde hablando con ustedes, pero gente tiene cosas que hacer, yo también. Les voy a poner en el chat el vínculo, el chat de WhatsApp, el vínculo de ese cuento, qué presumido soy. En vez de pasarles un cuento de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Edgar Allan Poe, también lo mencionamos el otro día, bueno, no sé si fue en esta clase o en la de lengua española uno, y me puse otra vez a leer sobre Edgar Allan Poe y me di cuenta de que se puede hacer también una conferencia sobre Poe y las mujeres, porque hay también, como en el caso de Cervantes, varias mujeres alrededor de él a lo largo de su vida y que son influyentes. Bueno, en la obra eso se nota muy fácilmente, ¿no? Porque Poe es romántico y está enamorado todo el tiempo. Se le mueren las novias a cada rato, no, no todas se le murieron. Y entonces él ve que eso es lo más bello del mundo, una mujer amada que muere. Pero en la vida personal del autor hay varias mujeres muy importantes. Y que pensé que quizá me ponga a hacer una investigación sobre eso más seria y haga algo similar a lo que hice con Cervantes. Que por cierto, yo cuando comencé a hacer esa de Cervantes pensé que yo debía ser de los pocos a los que se les había ocurrido esa idea, que presumido. Soy solamente uno de los más recientes, porque son muchos los que han visto esas coincidencias y que han escrito libros y más libros sobre eso, sobre Cervantes y las mujeres. También los hay sobre Poe y las mujeres. Entonces, de las historias, los libros mencionados en el video de esta semana, ¿ustedes conocerán alguna historia? Bueno, conocen Frankenstein, por ejemplo. ¿Qué más? Profe, yo había comenzado a leer Drácula, pero no lo terminé. Ajá. Bueno, Y, y había escuchado también ese de Las penas del joven Werther y también el de Stephen King, pero el de Stephen King no lo he leído, sino porque conozco más o menos otras obras de Stephen King. Ujú. Y ahorita no recuerdo cuál más, pero eso. Ah, Cumbres borrascosas de Emily Bronte Uf, también. Dios Pero mío. ese no lo leí, lo conozco. Bronte, Conozco de qué las trata. tres Bronte. Eso es una cosa tremenda. Léanse todo lo que les caiga en la mano de las tres Brontes. Y esos libros, el Werther, los que nombró Claudia, ahora ya no me acuerdo. Frankenstein, Werther, también estaba el curioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde, claro que sí. Ese Robert lo Louis tengo que Stevenson. leer y y también me llamó la atención que es del mismo autor que escribió la novela de la Isla del Tesoro. Sí, 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 Así sí. que ahí van dos más. Buenísimo todos esos autores que mencionan. La historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una cosa deliciosísima de leer. Da un gusto tremendo a pesar de que ahí hay unas escenas así como, como draculinas. Eh, pero todos esos libros son fantásticos. Y algunos fantásticos en el sentido de la literatura fantástica. Fantásticos, son maravillosos. Eh, y bueno, Stephen King, he descubierto yo recientemente que no siempre es terror que a mí no me atrae, pero esas otras cosas que he escrito que no son terror son muy buenas. Ah, sí, y Stephen King. No he leído ninguna de sus novelas, pero sí conozco otras que son de terror. Bueno, una que fue adaptada al cine y
que verdad es estresante ver, es Cuyo, sí, Cuyo Ujú, con J y con ujú. H al final. Se les recomiendo que también la vean. Y una que me llamó la atención porque escuché que tenía unas escenas muy fuertes, por así decirlo, que era Children of a Corn. No había oído nombrar esta. Muy Sí, bien, yo, sí, termina, termina. esa también esa también la adaptaron al cine, claro, en la adaptación no tiene esas escenas fuertes que mencioné porque involucran niños Ujú. y, y en serio, siempre he escuchado que Stephen King es un autor excelente y de que sus obras son un deleite, que hay que leerlas al Muy, menos. muy bien, pero les recomiendo que comiencen con Mary Shelley, con Stevenson, con Poe. Y bueno, ahora que tienen ahí a Fermín Toro, también, Fermín Toro. Este, bueno, las recomendaciones de lectura normalmente son las últimas. Esto como que está acabando. No es mi deseo, que me lo indica el sentimiento. Estos sentimientos siempre han perturbado e inspirado a todos los seres humanos. Profe, yo no tengo más que añadir. Ah, qué lástima, pero está bien, no hay problema. Lo que hay es lástima. Shrek es genial. Sí, 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 Shrek es genial, ciertamente. Entonces, chicas, como Claudia no tiene nada más que agregar, nos podemos ir. Me contenta mucho que hayamos penetrado un poco más en el romanticismo, unos pasos más, porque a medida que uno lo va descubriendo, se va haciendo más fascinante. Y ya les dije al principio, el romanticismo, aunque formalmente ya se acabó, sigue existiendo. No sigue existiendo solamente por esto que les digo, de que todos cuando somos muchachos somos románticos, somos cursis, somos... El romanticismo no es cursi en absoluto. Ustedes encuentran una obra cursi, aunque sea del periodo, esa no es romántica, porque lo cursi no es literario, no es sutil, eh, pero yo me refiero a cuando uno está muchacho, ¿no? Y ha leído poco, y entonces se le ocurre escribir, bueno, uno se siente así, como en el romanticismo, se le ocurre escribir lo que le sale romántico. Ajá, pero no solo les digo que el romanticismo todavía existe por eso, sino porque sigue teniendo influencia. Es decir, es una cosa tan importante, fue un movimiento tan importante que 150 o 200 años más tarde todavía lo estudiamos y aprendemos de él y las obras que se escribieron en ese periodo todavía son deliciosas porque, repito, nos exploran. Leyéndolas, nosotros nos exploramos a nosotros mismos. Y de eso se trata la literatura. Bueno, de eso se trata el arte en general. Ojalá que se haya grabado eso, que no estoy seguro, porque salió bonito. Sí, sí, sí se está grabando. Qué bueno. Coincidencias extrañas. ¿Cuáles serán las coincidencias? No, no sé a cuáles te refieres. Ah, vamos a ver, más arriba. Ah, a ver, esos temas siempre han perturbado. Los hemos que se inspiran en lo gótico también tienen algo de, no estoy seguro de saber qué son los emos, pero vendrá de emoción. También tienen algo de romanticismo. Y estuvo muy de moda esa tribu urbana, ok, ya, en los 2000. Y también eran jóvenes en su mayoría, coincidencias extrañas. Ciertamente, sí, era más que joven,
más que jóvenes, deben haber sido muchachos, muy jóvenes, ¿no? Adolescentes todavía. La adolescencia es la época del romanticismo. Me acordé de una cita de Milan Kundera, ah, que habla del romanticismo de la adolescencia, ¿eh? Dice algo así como ah, la edad romántica. Hay una novela de Kundera, yo creo que es La broma, en que el personaje, que creo recordar que se llama Ludwig, está enamorado. Y entonces actúa como un poeta romántico, ¿no? Un poeta del romanticismo. Y entonces hay un momento en que el narrador se pone a hablar de eso, de esa característica de este muchacho, y entonces dice, Ludwig estaba en la edad romántica, la maldita edad romántica, en que el hombre es un misterio tan grande para sí mismo que no logra pensar en otra cosa. Si seguimos siendo así, entonces el romanticismo sigue existiendo, por supuesto. Profe, sí viene de emoción, se vestían de negro y tenían una visión muy pesimista. Sí, ya los recuerdo. Y pues su estética era más gótica que romántica, pero demuestra que esa época del siglo XIX es aún influyente incluso en las cosas más impensables, ciertamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, nos despedimos, ya está bueno. No las atormento más. Eh, fue un placer. Igualmente, profesor, muchas gracias Igualmente, por profesor, todo. no nos diga que usted nos está atormentando porque a nosotros nos encanta escucharlo. Nos inspira. Ah, es que me gusta que me respondan eso. Exactamente, Ja, ja, sí. ja. Es eso mismo. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Gracias a usted, profe. Gracias a Ok. usted, profesor. Entonces, nos vemos en la próxima semana o cuando las circunstancias lo exijan. Ahí tú pues. Exactamente, profe. La semana que Adiós. viene Exacto. seguramente hay parcial, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Cómo, creo que cómo? sí. ¿Cómo, cómo? que si la semana que viene hay parcial. Ay, sí. Y tengo yo que dirigir a la gente que va a hacer, a la gente que se va a encargar de diseñarlos. Le Me toca a pusieron a usted. mí esa tarea. Uy, Sí, me toca sí. diseñar uno junto con alguien más y además me toca dirigir a todos los que van a diseñar exámenes esta semana. Ah, los voy a dejar que hagan Ah, lo que quieran. Ay, quedó grabado. Dios mío, qué horror. Bueno, chao Después lo muchachos. edita, profesor, después lo edita. Sí, puede ser. Chaito.